Como ya os habíamos anunciado recientemente, hoy vamos a hablar en Retrobasket Spain del último libro añadido a nuestra biblioteca. Se trata de Michael and Me, Our Gambling Addiction, My Cry for Help, escrito por Richard Skinner, el señor que aparece en la foto junto con Michael Jordan, con la ayuda de Dave Disto, periodista, entre otros, del periódico Los Angeles Times. Michael and Me es el quinto libro relacionado con Michael Jordan del que vamos a hablar en nuestro canal. Anteriormente os hemos hablado de The Jordan Rules, Air, Unguarded, la biografía de Scottie Pippen, en la que evidentemente Michael Jordan tiene bastante protagonismo, y Dream Team, el libro sobre el auténtico, sobre el único, sobre el genuino Dream Team, en el que evidentemente Michael Jordan ocupa muchas de las páginas. Y hoy os vamos a hablar de un libro bastante más polémico, a la altura quizás de Jordan Rules, en nivel de controversia, podríamos decir, como es Michael and Me. Y para empezar, evidentemente, tenemos que saber quién es Richard Skinner. Richard Skinner es un empresario afincado en San Diego, de orígenes humildes, hijo y nieto de mineros. Por cierto, su abuelo era de nacionalidad española y que consigue prosperar, y a finales de los años 80 era copropietario del San Diego Sports Arena, el complejo tanto deportivo como sala de conciertos, etcétera, etcétera, en el cual se celebraban la mayor parte de los grandes espectáculos en la ciudad de San Diego, una de las ciudades más importantes del estado de California. Fruto de su labor ejecutiva en este Sports Arena de San Diego, tiene oportunidad de conocer a un gran número de celebridades. Por ejemplo, dentro de las veladas de boxeo que se celebraban en el recinto, tiene la oportunidad de conocer a Don King. De igual forma, el San Diego Sports Arena albergaba combates de la WWF, como se la llamaba entonces, y tiene la oportunidad de conocer, entre muchos otros, a Hulk Hogan. También, dentro de esas veladas de boxeo mencionadas antes, tiene el honor de estrechar la mano de Muhammad Ali, y en ese San Diego Sports Arena también se celebran una cantidad enorme de conciertos. Por lo tanto, conoce entre otros a Frank Sinatra, a Rod Stewart, a Bono, el cantante de U2, y a una cantidad enorme de personajes de la música y del show business en general. Dentro de lo que es el ámbito deportivo, y más concretamente baloncestístico, conoce a Elgin Baylor, al Dr. J, a David Robinson, con el cual además tiene oportunidad de jugar a las cartas durante la concentración del Dream Team en San Diego antes de jugar las Olimpiadas, evidentemente invitado por Michael Jordan. También conoce a James Worthy y a Jerry West, el cual para él era un ídolo y aparte también era un paisano, porque ambos provenían del estado de West Virginia. Y finalmente, antes de hablar de nuestro protagonista, conoce entre otros a Sir Charles, a Charles Barkley y a Bill Walton, del cual es amigo íntimo, y también comenta en el libro bastantes anécdotas relacionadas con el gigante de, entre otros, los Boston Celtics y los Portland Trail Blazers.
También tiene oportunidad de jugar a las cartas en alguna que otra ocasión con Magic Johnson y en 1989, tras la celebración de un partido de exhibición en el San Diego Sports Arena, un amigo en común presenta a Michael Jordan y a Richard Skinner. Y desde un principio la relación entre ambos se basa en jugar jornadas maratonianas de golf de 36 y de incluso más hoyos, como veremos a lo largo de este relato. La química entre Michael Jordan y Richard Skinner surge de manera inmediata. Richard Skinner, aparte de tener grandes habilidades como relaciones públicas, es una persona que creció en un barrio de mayoría negra y por tanto supo encajar muy bien tanto con Michael Jordan como con todo su séquito. De igual forma, Michael Jordan siempre se había relacionado con gente de raza blanca, ya que su familia, su padre, había tenido un trabajo relativamente bueno, de manera que Jordan siempre tuvo contacto tanto con gente de raza blanca como con gente de su propia raza. De manera que ninguno de los dos tenía ningún tipo de prejuicio racial. Además de jugar al golf, otra de las actividades que compartían tanto el grupo de amigos de Richard Skinner como el grupo de amigos de Michael Jordan era la de jugar a las cartas. Sin hacer grandes apuestas, pero era una de sus aficiones aparte del golf. En esta foto podemos ver en medio a Adolf Schreiber, que era el mejor amigo de Michael Jordan, y al cual Skinner describe como un grano en el culo. Era un tipo, por lo visto, muy mal hablado, muy pesado, que siempre estaba pegado a Jordan intentando sacar provecho de él, y Jordan siempre, digamos, que lo defendía y lo protegía. Y como dato adicional, aparte de lo que tenemos en el libro, este señor Adolf Schreiber tuvo hace unos años problemas con la justicia debido a algún tipo de ilegalidad relacionada con un club nocturno. Recordad que club nocturno, en términos americanos, es una discoteca, con un club que regentaba en Charlotte y que carecía de algún tipo de permiso. Debido a esa ilegalidad, Schreiber tuvo que afrontar multas y creo que incluso algún tipo de pena de prisión. Y hecho este paréntesis, seguimos con lo que son los datos del libro y podemos comentaros que esas sesiones de golf entre Skinner y Michael Jordan comienzan siendo sesiones por cantidades que ambos podían afrontar, cantidades que para los que estamos hablando o los que estáis escuchando serían astronómicas, pero no para ellos. Es decir, Michael Jordan evidentemente tenía una cuenta corriente mucho más poderosa que la de Skinner, pero ambos se podían permitir jugar por unos 500, 600 dólares cada hoyo y según quién ganase o perdiese en cada partido. Recordad que ambos tenían un hándicap similar, era otra de las cosas que les unían, pues cada uno le pasaba al otro un cheque de 5.000, 6.000 dólares, una cosa así. Ese fue el inicio de su relación y jugaban con una periodicidad muy, muy notable. Esta periodicidad os la vamos a enfatizar con las anécdotas que vienen a continuación. En primer lugar, una de las anécdotas que cuenta Skinner es que Michael Jordan comía bastante mal durante esas largas sesiones de golf de 2 campos enteros de 36 hoyos. Michael Jordan básicamente se alimentaba a base de chocolatinas Snickers. Otra anécdota, quizás la más desagradable, que aparece en un libro en el cual Skinner prácticamente todo el tiempo habla bien de Michael Jordan, está relacionada con el tema culinario. En una ocasión, la mujer de Skinner está cocinando tanto para
Michael Jordan como para otro grupo de invitados, y el comportamiento de Michael es un poco, digamos que gañán. La mujer de esquina se siente incómoda porque prepara un plato de pasta y Michael le dice que no, que él no come pasta fuera de temporada. Algo un poco desagradable también, nada más llegar después de jugar al golf, le dice a la mujer de esquinas que si está ya lista la comida, que está hambriento. Ya os digo, es lo único así que se sale de tono de todo lo que tanto Richard Esquinas como su mujer comentan sobre Michael Jordan. Pero realmente la mujer da una explicación, una justificación muy elegante para ese comportamiento de Jordan. Comenta que en todo el resto de reuniones en las que está presente, Jordan es un hombre muy agradable, muy risueño, muy como integrado en el grupo sin mostrar a lo mejor muchos aires de grandeza, pero que ese día, quizás por el hecho de estar acompañado de el amigo este que hemos visto antes, pues tuvo ahí un gesto desagradable que para la mujer simplemente le indicaba que Jordan era un ser humano, que no era alguien que estuviera en ningún tipo de altar, sino que era eso, simplemente un ser humano como cualquier otro. En ningún momento la crítica va más allá, lo cual me parece muy elegante, como casi todo lo que nos encontramos en el libro. Prosiguiendo con las anécdotas, otro de los detalles que Richard Esquinas comenta sobre Michael Jordan es su afición a conducir a gran velocidad. En especial nos habla de varios episodios, de varias situaciones en las cuales alquila mayoritariamente BMWs, tenía predilección en aquellos años por esa marca, y alquila BMWs para llegar a tiempo a diferentes situaciones. Por cierto, hablando de situaciones en las que Jordan estaba involucrado cuando tuvo esta relación de amistad con Esquinas, que por cierto transcurre entre 1989 y 1992-93, tal es la amistad que existe entre Jordan y Esquinas que Michael le confiesa tanto a Richard Esquinas como a todo el grupo de amigos que estaban presentes aquel día, que iba a contraer matrimonio con Juanita Vanoy. Era algo que no se sabía, que no había aparecido en prensa y que Michael comparte con Richard Esquinas como una confesión entre amigos. Es otro dato que nos indica lo cercanos que eran entre sí. Además, sus familias se conocen, había relación no solo entre ellos, sino que entre sus familias, y la mujer de Esquinas y Juanita van de compras en más de una ocasión. Muy interesante todo, y todo el libro se ve que está todo muy como muy certificado. No hay datos que sean inventados, todo parece realmente creíble. Proseguimos y vamos ya con anécdotas relacionadas de alguna manera con el baloncesto. En 1990, Michael Jordan está a punto de llegar tarde al All-Star Game de ese año, de 1990, ya que estaba jugando al golf con Richard y tiene que coger un BMW de estos que hemos mencionado antes y trasladarse a gran velocidad al hotel de concentración donde estaban los jugadores que iban a disputar ese All-Star de 1990. De igual forma, Richard Esquinas llega tarde al All-Star que todos los años celebraba en verano Magic Johnson. Un Magic Johnson al que vemos en esta foto conversando con Arsenio Hall, que también fue víctima de esos retrasos, o en este caso ni siquiera retrasos, sino simplemente plantones que Jordan daba a la gente por sus partidos de golf. En dos ocasiones, concretamente, Michael Jordan no acude al show de Arsenio Hall, a dos entrevistas que estaban concertadas en el show de Arsenio Hall, porque se encontraba con Richard Esquinas y con el resto de amigos que compartían
esos partidos de golf en algún campo de golf, probablemente cerca de San Diego, que era la zona en la que habitualmente jugaban, aunque también jugaban en otras zonas como Carolina del Norte y otros lugares. Continuamos con más anécdotas y en el ámbito deportivo y concretamente en el ámbito baloncestístico, Jordan y Esquinas hablan muy poco sobre el deporte de la canasta. Richard Esquinas era como una válvula de escape para Michael Jordan y esas sesiones de golf eran una manera con la cual conseguía evadirse de todo lo que era el mundo del baloncesto. Pero dentro de eso le hace dos confesiones, dos comentarios. Por un lado, le indica que estaba muy enfadado porque la prensa sugiriera que él había tenido algo que ver en el cese de Doug Collins. Consideraba que era mentira, que no era cierto, que él no había tenido nada que ver y por tanto le parecía injusto todo ese tipo de comentarios que había en aquella época. Y otra de las confesiones que le hace es que estaba un poco molesto con todas las sugerencias que estaba viendo en el año 89 especialmente en torno a que se jugase un partido de 1 contra 1 entre Michael Jordan y Magic Johnson. Si no recordáis todo aquello de ese 1 contra 1, lo veremos algún día en una de las revistas que vamos publicando en Retrobasket Spain. De hecho, hay un Basket 16 del que hablaremos en nuestro canal que trae a la portada ese que ya parecía inminente duelo, ese 1 contra 1 entre Michael Jordan y Magic Johnson, que finalmente nunca llegó a disputarse. Pues bien, Michael Jordan le comenta a Esquinas que le parece un partido absurdo, que no le ve ningún sentido y que cree que Magic no debería estar interesado en jugarlo porque iba a acabar con él. Era el comentario que le hace Michael Jordan a Richard Esquinas. Posteriormente, en este caso tenemos una foto en la que también aparecen Magic Johnson y Michael Jordan, pero en este caso de las finales de 1991, como podéis ver en la parte izquierda de la foto. Pues bien, tenemos otra anécdota muy interesante y es que entre el tercer y el cuarto partido de esta final, Michael Jordan se escapa de su hotel para jugar, creo que son 27 hoyos, con su amigo Richard Esquinas. Después de jugar esos 27 hoyos, vuelve al hotel y ya se prepara para ese cuarto partido que fue la tercera victoria de los Bulls, que como sabéis a la postre se hicieron con el primer anillo de Jordan en el quinto partido. Por cierto, creo que el señor que aparece en la foto detrás de Magic con las manos cruzadas es Don Johnson. No me atrevo a decirlo con seguridad, pero creo que es Don Johnson. Y proseguimos. Y lo hacemos volviendo a esas sesiones de golf que Esquinas y Jordan compartían. Tras esas finales de 1991, en las cuales Jordan se hace con su primer anillo, se inicia un verano absolutamente frenético, lleno de viajes de un campo de golf a otro, en el cual ambos juegan continuamente sesiones de unos 36 hoyos por día. Y llega un día en el cual la cosa se les va totalmente de las manos. Juegan 47 hoyos, terminan a oscuras, evidentemente, y Richard tiene un mal día, o mejor dicho, una mala noche, y termina con $100,000 de deuda con Michael Jordan. Entonces, se inicia, según nos explican en el libro, el típico proceso que sufre un adicto al juego en una situación como esta, y Esquinas quiere recuperar su dinero de forma inmediata.
ya que aunque era un hombre con una cuenta corriente más o menos fluida, no podía afrontar el pago de esta deuda sin que se viera resentida su vida familiar, ya que su mujer evidentemente no iba a verlo con buenos ojos, y sin tener que sacrificar algún tipo de activo financiero con el que contara. De manera que empieza a cavilar y decide hacerle una oferta irrechazable a Michael Jordan en forma de apuesta. Le ofrece una especie de doble o nada. Le pone encima de la mesa, o mejor dicho, creo que es encima de la guantera de un coche, 2 cheques de $100.000. Uno con la deuda que Skenas tenía con Jordan y otro con $100.000 adicionales. Y la oferta es: Michael, si me ganas, los $200.000 son para ti, y si gano yo, quedamos iguales y nadie le debe nada a nadie. La oferta seduce evidentemente a un competitivo Michael Jordan. Juegan por esos $200.000 y Skenas tiene la suerte de ganar y quedan en paz. La cosa vuelve a nivelarse. Pero entonces comienza la buena racha de Richard Skenas, la mala racha de Michael Jordan, y Michael Jordan acaba siendo el que está en una situación comprometida porque llega a deberle a Richard Skenas la nada despreciable cifra de $1 millón. Para documentar la deuda que Michael tenía con Richard, aquí tenemos la tarjeta de uno de los enfrentamientos golfísticos entre ambos. Tenemos los datos de los 4 participantes. En ese partido normalmente eran 4 jugadores, y siempre comenta Richard en el libro que las tarjetas con los datos de los diferentes hoyos eran difíciles de entender para cualquiera que no fuese un experto en golf, e incluso para muchos expertos sería en muchos casos difícil entenderlas. Lo que sí está claro y nos explica en el libro es esos números que aparecen ahí en el círculo y que nos indican la deuda que tenía Michael Jordan, y que en ese último momento de ese encuentro de golf quedaba en $902.000. Todas las cifras que tenemos ahí son en miles de dólares. Por tanto, la primera cifra es 1 millón y algo, después tenemos 1 millón, ahí se le restan 50.000, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la manera en la que Skenas documenta en el libro esa deuda, y es un dato totalmente creíble porque ambos mantenían anotaciones de cada hoyo y de cada sesión de golf que tenían. Es algo común entre todos los jugadores de golf en esos, digamos, torneos de apuestas, si lo queremos llamar de alguna manera. Es importante comentar que a partir de este momento, cuando ve que la situación se le ha ido de las manos, Richard Skenas empieza a asistir a terapia. Y todo lo que nos habla de la terapia a la que asiste es muy ilustrativo, ya que por un lado nos explican las diferentes fases por las que pasa un adicto a las apuestas. De hecho, ya hemos comentado anteriormente algunas de esas fases de las que habla en su propia persona, y también fases por las que supone que también estaba pasando el propio Jordan. Es muy interesante todo lo que le comentan sus 2 terapeutas a Richard Skenas, porque, entre otras cosas, hacen una profecía interesantísima sobre cuál iba a ser el futuro de la adicción a las apuestas. Hablan de que ya en los 90 era una adicción muy extendida en los Estados Unidos, y uno de los terapeutas de Skenas vislumbra
que el futuro de las apuestas iban a ser como una especie de apuestas desde el salón de casa, hechas con una especie de programa de ordenador o videojuego. Tened en cuenta que estamos hablando del año 93, todavía no existe prácticamente internet o está en pañales, no existen las páginas web, no existe todo el tema de apuestas online, pero ya el terapeuta de esquinas iba en muy buena línea. Siguiendo con lo que es la apuesta en sí, Michael Jordan se empieza a mostrar distante. La relación entre ambos, por las ocupaciones de ambos, empieza a enfriarse, aunque no se rompe de manera inmediata. De hecho, después de este verano de apuestas de golf que se produce en el 91, la amistad entre ellos continúa y en el verano del 92 Michael Jordan invita a Richard Skinnas a jugar con él y con el resto de miembros del Dream Team una partida de cartas de la que ya os he hablado anteriormente. Esta partida de cartas es una de las muchas experiencias únicas e inolvidables que Richard Skinnas tiene la oportunidad de vivir gracias a su amistad con Michael Jordan. Pero evidentemente la deuda entre ambos existe. La deuda es innegable y pasaban los años y Michael Jordan no le pagaba la deuda a su amigo. Le pedía tiempo, le pedía que no le presionara, le comentaba que tenía otra serie de asuntos que habían surgido. Ya sabéis que empezaron a hablar en medios de comunicación de la adicción de Jordan a las apuestas, y tenemos a un Skinnas que realmente es muy comprensivo. En un primer lugar, tienen una conversación que podría ser algo parecido a esto. Toma, el durito para el bote. Ponme un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. Joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues si te pones gamba, te cierra el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya! Pero Michael Jordan sigue dándole largas y lo único que hace es pedirle a Juanita que le envíe un cheque de $50.000 como para apaciguar los ánimos de Richard Skinnas. De manera que Juanita, en cierta medida, probablemente no en su totalidad, era conocedora de los problemas que ya Jordan parecía tener con las apuestas. Juanita le envió un cheque de $50.000 para su amigo Richard. Evidentemente, esos $50.000 no pagaban la deuda que Michael tenía con Richard Skinnas, y tenemos una postura muy negociadora y muy comprensiva por parte de Richard Skinnas, que primero decide reducir la deuda a $600.000 y finalmente, viendo que Jordan seguía sin abonar ningún tipo de cantidad extra, la reduce a $300.000. Pues bien, de esos $300.000, en el momento en el que el libro se finaliza, y creo que hasta el día de hoy, Michael Jordan en teoría solo le abona a Richard Skinnas a través de una agencia de abogados o algo parecido, solo le abona $100.000. Es la única parte de la deuda que Richard recibe. Y ahí ya es donde la amistad entre ambos finaliza. He de decir que todo lo que comenta Richard Skinnas en el libro parece totalmente verosímil y creíble.
El retrato de la personalidad de Michael Jordan coincide exactamente con el que vemos en The Last Dance o en The Jordan Rules. Estaría por decir que vemos incluso un lado más amable, más real, más amistoso en muchos casos de Michael Jordan, pero también vemos su lado más competitivo y vemos a una persona que al final, probablemente fruto del resto de problemas que tenía en ese momento, sus asesores le indicaron que lo mejor que debía hacer era no pagar su deuda. No creo que fuese una decisión unilateral por parte de Jordan, sino más bien una decisión asesorado por abogados, representantes y etcétera, cualquier otra persona en el entorno de asesores de Michael Jordan. También vemos a un Richard Skinner que parece mostrar una amistad y un cariño sincero hacia Jordan y se muestra preocupado por él, indicando que pensaba que en ese momento, en el año 1993, tanto él como Michael Jordan sufrían la adicción a las apuestas. Él habla personalmente de él y de su terapia y de lo que él cree que le puede suponer, le puede pasar, a Michael Jordan. Nunca dice que él esté seguro de ello, sino simplemente que lo cree, que lo supone. ¿Qué más cosas podemos comentar? Pues, por ejemplo, que para mí el libro ha sido muy esclarecedor porque en la época la prensa española colocaba a Richard Skinner en el mismo saco que otras personas que jugaron y apostaron con Michael Jordan en aquella época. Por ejemplo, con este señor, con James Bowler, que era un personaje que estaba, por así decirlo, en los bajos fondos, involucrado en asuntos turbios, pasó por prisión y que también hacía apuestas con Michael Jordan. De hecho, sigue presumiendo de ello y esta foto pertenece a alguna entrevista que le han hecho en años recientes en las que habla de esas apuestas que hacía con Michael Jordan. Y del mismo modo, a Richard Skinner también lo meten en el mismo saco que un cobrador de fianzas, esa figura tan común en Estados Unidos, que aparece asesinado en su coche con varios cheques en la guantera firmados por Michael Jordan. Fijaos que eso de que hubiera cheques en la guantera firmados por Jordan es algo que ya hemos visto antes, que entre el propio Richard y Michael ya había ocurrido. Estos dos hechos, el hecho de estar relacionado con este James Bowler y con ese señor asesinado que apareció en su coche con los cheques de Michael Jordan, son dos de los hechos que creo que hacen que Jordan se vea imposibilitado para pagar a Richard Skinner. Es decir, a lo mejor su disposición era no pagar, no lo sabemos, pero esos dos hechos hacen que no le pague en ningún momento. De manera que mi perspectiva sobre el libro cambia al finalizar la lectura. Durante todo el libro me parece una traición, entre comillas, el hecho de que Richard Skinner comente toda su experiencia con Michael Jordan. Aquí tenemos el libro en un plano más cercano, pero el hecho de que Michael Jordan no satisfaciera la deuda creo que justifica que Richard Skinner escribiese este libro. Creo que es una manera, entre comillas, de cobrar esa deuda y aparte también es una forma de limpiar su reputación. Vemos que es un hombre con una reputación muy buena en la ciudad de San Diego, con amistades importantes. Nos comentan en el libro que Michael Jordan podía estar completamente seguro apostando con él porque todos sus datos financieros y de su vida estaban escrutados
al más mínimo detalle se sabía todo sobre él, de manera que Jordan se podía sentir muy cómodo con él. Y por tanto, como ya digo, creo que el libro sirve para conocer la historia del señor Esquinas, que no es alguien famoso, pero que la historia que cuenta en el libro no está mal, es interesante, y vuelvo a repetir, para limpiar su reputación y separarle de los otros individuos con los que Jordan se vio involucrado en estos años. Como no podía ser de otra manera, la publicación del libro desató múltiples reacciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la carta que un personaje muy famoso le envía a Richard Esquinas, en la que considera que la escritura y la publicación de este libro es una traición a un amigo, una revelación de confidencias vividas privadamente por dos personas, y también este personaje famoso le expresa el deseo de que su libro no lo lea nadie y acabe en la basura. Y ese personaje no es otro que Tom Cruise. Lo podéis buscar más información al respecto de esto en internet, porque está perfectamente verificado y documentado que Tom Cruise le escribe esta carta a Richard Esquinas. Un dato realmente curioso y llamativo. Rebuscando en datos de la prensa española, encontramos cómo en 1992, en marzo de 1992, Michael Jordan admitió perder 10 millones en apuestas de póker. Es importante tener en cuenta que hablamos del 92 y que por tanto hablamos de 10 millones de pesetas, 108.000 dólares, que curiosamente es una cantidad similar a la que le abona a Esquinas, aunque no tiene nada que ver. En este caso hablamos de los cheques aparecidos en la guantera de este señor que había sido asesinado. De todas formas, como es evidente, este es un tema que nunca le resultó cómodo a Michael Jordan, y en el siguiente vídeo podéis ver cómo consideraba que apostar era un hobby para él, porque no le suponía una pérdida importante. No tenía ni que vender su anillo de campeón, ni vender su casa, ni nada por el estilo. Es decir, era a un nivel muy bajo para lo que era su economía. Declaraciones que coinciden con lo que comenta en muchas ocasiones con Esquinas. Vamos a ver el vídeo. Do you have a gambling problem? No, I enjoy it. It's a hobby. If I had a problem, I'd be starving. I'd be hawking this watch. My championship rings, I would sell my house. I would do this. My wife would left me, or she'd be starving. My kids would be starving. I do not have a problem. I enjoy gambling. Soon, whenever I walk away from this game, I think that's the only thing that people are going to say was a bad thing about Michael Jordan. Could soon be after this year? Could be. Y tras este pequeño fragmento de esta entrevista a Michael Jordan, que podéis encontrar en su totalidad con facilidad en YouTube, nos queda muy poco más que comentar. Simplemente deciros que hoy en día Richard Esquinas trabaja como monitor de yoga. Y es muy curioso porque en el libro nos comenta su afición a la meditación trascendental. Nos comenta que es una actividad que llevaba realizando durante prácticamente toda su vida y que le ayudaba cuando jugaba sus partidos de golf con Michael Jordan. Por tanto, no es flor de un día esa dedicación al yoga, sino que era algo que llevaba cultivando toda su vida. Y por supuesto, muchos de sus clientes acudirán atraídos por la aureola de un personaje que, aunque no fuese en su deporte principal, derrotó a Michael Jordan en alguna actividad. Y ya con esto nos despedimos y simplemente, como datos finales, comentaros que este libro está solo indicado para
superfans de Michael Jordan. Solo aquellos a los que realmente os guste la figura y, sobre todo, dentro de que seáis fans de Jordan, no lo tengáis en un pedestal del que no queráis que baje, sino que queráis conocer historias diferentes, menos conocidas sobre Michael Jordan. Este puede que sea vuestro libro. De lo contrario, vais a encontrar mejores opciones como las que ya hemos comentado en el canal, Jordan Rules, Air y algún que otro libro más. Pero si queréis aprender más sobre cómo jugaba Michael Jordan al golf, este puede que sea vuestro libro. Y sin más, me despido esperando una vez más que este vídeo os haya resultado interesante y muy pronto nos vemos de nuevo con más contenidos aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias por vuestra atención.